de Salmos, capítulo 51. Y mientras vas al medio de la Biblia, repite conmigo: recibiré poder cuando el Espíritu de Dios repose sobre mí. Y todos los que me han visto serán testigos de ese poder. Yo te voy a invitar que ahí donde estás te pongas de pie por un momento para leer este capítulo solo, este versículo solo. En reverencia a la palabra, libro de Salmos, capítulo 51, versículo 6, dice la palabra de Dios así: he aquí, tú amas ¿qué? ¿En dónde? Y en lo secreto, ¿qué dice? ¿Comprender qué? Mira que tienes al lado, dile: tienes cara de sabio. Toma asiento ahí donde estás, toma asiento. Este es uno de los pasajes que rápidamente voy a introducirnos. Es uno de los pasajes que más, cuando llega el momento de hablar intimidad con la persona del Espíritu Santo, más me motiva, más me empuja, más me ayuda a entrar en esa intimidad. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque no está nada más ni nada menos que el corazón de David siendo expuesto a la necesidad de lo íntimo. Y vamos a desmenuzar esto. Te lo voy a volver a leer como lo leímos recién. He aquí, tú amas la verdad ¿en dónde? Esto ya me abre un margen de entender de que yo puedo entrar a lo íntimo mintiendo. Y en lo secreto me has hecho comprender que esto me dice que la comprensión de los sabios, de la sabiduría de los sabios, está en la intimidad, no está fuera de la intimidad. ¿Cuántos anhelan caminar en este año no por conocimiento sino con sabiduría? A ver, ¿cuántos anhelan que cada decisión, cada firma, cada contrato sea en sabiduría? A ver, ¿cuántos? Mira que tiene al lado, dile: por eso tenías cara de sabio. Esto nada más ni nada menos también abre un panorama al entender que podemos estar orando y no ver resultado. Y hay veces cuando Dios quiere dimensionar o profundizar nuestra intimidad. ¿Están aquí conmigo? Diga conmigo: 2026 es el año donde me voy a lo íntimo. Eso sonó como que te va a la quiebra, pero bueno, no, está bien. Señor Jesús, ten misericordia, Padre. Aquí está Dios nada más ni nada menos que tratando, como dicen las Escrituras, con un corazón que viene de ser afectado, viene de ser probado, viene de conocer la verdad, viene de conocer el poder de la oración. Ni hablar, ni da que hablar del poder que conoce a través de la adoración. Pero comienza ahora su corazón a decir: hay algo más que en la oración. Ahora el salmista está diciendo: hay algo más de lo que puedo sentir a través de la adoración. Y ahora es cuando escribe estas palabras y nos desafían. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Entender que hay cosas que en la adoración y en la oración no se son reveladas si no entramos solo en intimidad. Y para allí voy. Mira que tiene al lado, dile: ponte el cinturón porque va a haber turbulencia. Entonces voy a comenzar a desmenuzarte esto. La primera llave que te voy a dar es que intimidad no es orar. Pastor, ¿pero qué está diciendo? Voy para allá. Intimidad, diga conmigo: intimidad no es orar. Porque te lo voy a decir de esta forma. Podemos estar, lo hablaba hoy con el liderazgo, podemos estar 18 horas orando y no estar intimando. Yo puedo conocer a alguien y decir conozco a alguien, pero no quiere decir que haya tenido una intimidad con esa persona. ¿Están aquí? Entonces cuando Dios comienza ahora, ya a principio de año, a desafiarnos y a desafiarnos en un buen carácter, en una buena forma, entendiendo por ejemplo lo que acabamos de declarar, que en 21 días cosas van a ocurrir. Yo sé que lo digo o no lo digo. Es que lo tengo adentro y no sé si lo digo o no lo digo. Lo digo. O sea, de acuerdo aquí, después lo suelto para allá. Acá está el filtro en primera fila. Santo Dios. Usted vio cuando hablaba de los escribas. Acá están los escribas. Mira. Si hay algo que el Espíritu
Si hay algo que el Espíritu Santo de Dios me hablaba mientras que la profeta estaba fluyendo, me decía: toda compañía que quieran legalizarla, háganla dentro de los 21 días. Dentro de los 21 días, dentro de los próximos 21 días, que ya empezaron. Hoy es 4, mira que tiene al lado, pegarle un codazo a esos que despiertan y dile: no te me duermas. Dile: legaliza, que en menos de 21 días va a haber respuesta sobrenatural. No quiero escuchar, no, lo escuché de lejos, pero no quiero escuchar. No, pero yo no soy legal. No hay excusa. Usted no necesita estar legal para legalizar un sueño, y menos una palabra de Dios. ¿Están aquí? Así que usted va con un contador, le registra su compañía, la legaliza, y créame que este va a ser el año de mayor abundancia. Creo que la nube está de este lado. Este es el año de mayor abundancia para tu negocio, para tu compañía, para tu empresa. ¿Lo crees? Si lo crees, grita conmigo: amén. Gloria a Dios. Ya cerré paréntesis y cumplí, Señor, cumplí. Sigo. La intimidad tiene algo que ver, como decía recién, con una profundidad, con una cuota, con una dosis, con un extra mayor a lo que podemos ver simplemente detrás de una oración. Te dije que podemos estar orando 18, 24 horas del día, 27 horas del día, y sin embargo no estar intimando. Pero acá, ¿por qué te hago este énfasis? Porque David comienza a mostrarnos que lo que a veces sentimos nosotros no está solamente en la respuesta de una oración, no está solamente en un momento de adoración. ¿Cuántos años has orado? ¿Cuántos años has adorado? ¿Cuántas horas en el día fuera de iglesia has orado y has adorado? No alcanzarían, vamos a decir, la mitad completa de tu vida en días y en tiempo. Digámosle que eres un poco más espiritual y dirán una 3/4 parte de tu vida en hora y en tiempo. Aún así hay cosas que no te son entregadas si no entramos en intimidad. Y lo que Dios quiere entregarte es algo que está reservado. ¿Está qué? Está guardado, escogido para ti. Tiene tu nombre, tiene el nombre, el apellido de tu casa, pero no se desata por medio de una oración o una adoración. Hay que ir a intimidad. Sigo paro, diría mi apóstol. Sigo paro. Ok. Entonces, David comienza a mostrarnos que en la adoración él puede estar adorando y no estar intimando. Que él ha llegado delante del trono de Dios orando y él reconoce que no está intimando. Esto es interesante, porque si hay algo que Dios viene a buscar es a una novia. ¿Para qué? Cuando tú te casaste, ¿qué fue lo que hiciste en la luna de miel? ¿Le sacaste foto nada más? Nosotros cuando nos casamos habían salido las digitales. No nos daba todavía para una digital, entonces estábamos con la de y después la de rollo. Qué viejos que somos, pero bueno. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque cuando volvimos tuvimos que mandar a revelarlo. Kodak era, wow. Y creo que la cámara era Casio. Chacho, ya la unción está acá. La parte donde vos prometés no sale. Qué vaina. ¿Te parece a vos? Ahí no sé qué voy a poder hacer, cómo voy a poder. Con eso no voy a poder. Con la IA, y yo le pongo las palabras que ella tiene que ver. En fin, a lo que voy con esto es entender, escúcheme, es entender, no se vaya para allá, que Picapiedra no venga para aquí. Es entender que si hay algo, es que Dios está ahora demandándole a la novia una intimidad que es la que vamos a vivir constante con el Padre. Escuche, estamos en esta es la primera reunión de enero. Es la primera reunión del año, del 2026. Es la primera reunión de esta semana y del mes. Escucha, Cristo viene pronto.
Cristo viene pronto. Yo no sé qué mejor noticia te puedo dar, pero entender que viene ¿a qué? A buscar su novia. Y su novia tiene que conocer los principios de El problema de la iglesia es quedarse solo en la oración y en la adoración. Hey, no estoy diciendo que estoy en contra. No. Es la base. Es la base de todo cristianismo, de toda creencia, de toda... Mira, hasta lo voy a simplificar de la siguiente forma. Aún otras creencias, otras religiones, aún el mundo de las tinieblas, siempre entiende que nada se puede soltar para activar si primero no hay un ambiente íntimo. Por eso, a veces a nosotros lo oculto nos da como que, ay, no entremos para ese. Es como que no conviene entrar por ahí. ¿Pero por qué? Porque lo íntimo siempre va a hablar más de ti que tus palabras. En lo íntimo se comienza a revelar quién realmente tú fuiste, cómo te formaste, cómo creíste. En la intimidad se revela realmente el alma escondida de una persona. Por eso en muchas ocasiones en el mundo de las tinieblas lo que se hace es que antes de soltarte una limpieza, una cosa de eso, tiene que haber un ambiente íntimo. No se puede ejecutar en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque necesita de recursos. Nosotros en Cristo tenemos la virtud que si habitamos en Cristo, en intimidad con el Padre, donde entremos, somos el ambiente y la palabra del ambiente. Voy a volver a decirlo. Cuando tú y yo habitamos en Cristo, yo no creo tal cosa, o no es que no crea, me cuesta, es la palabra, me cuesta aceptar tal cosa, como que el cristiano que tiene el Espíritu Santo, como te leí en Hechos 1:8, que carga la evidencia, el poder, para que hayan testigos del poder del Espíritu Santo sobre uno, diga en un hospital, no, espera, que me venga la salmista, que me vengan los músicos, generemos la atmósfera para comenzar a orar y declarar que va a haber sanidad en este hospital. No. Yo creo tal cosa que cuando el Espíritu reposa sobre uno ya hay una intimidad. Y cuando hay una intimidad, Él es el ambiente y Él es la palabra. Lo voy a volver a decir. Cuando el Espíritu reposa sobre ti, tú eres el ambiente y eres la palabra de ese ambiente. ¿Están aquí? Mira que tienes al lado, dile, tú eres el ambiente, tú eres la atmósfera y tú eres la palabra para esa atmósfera. Entonces, ¿qué es lo único que necesitas? Soltarla. Declararla, manifestar. Mira, ¿cuántas palabras hemos recibido y cuántas palabras por ahí hemos guardado, anotado, grabado, pero no las ejecutamos? Ni hablar de las oraciones. No hablemos de oraciones, pero hay una realidad detrás de esto. Presta atención. ¿Cuántas palabras se te han soltado? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado en este 2025? Pero en cuántas te quedaste con un amén. Como si el amén fuese simplemente un sello espiritual para decirle a Dios: tienes camino libre, vía libre, tienes luz verde, hazlo cuando tú quieras. No, el amén es: yo lo creo, lo que tú hablas, yo lo creo, lo establezco, lo afirmo, pero tengo que salir a ejecutarlo. Yo creo la palabra, pero tengo que salir a manifestarla. ¿Cuántas bendiciones en tu casa hay retenidas porque no entraste a declararlas? No, es que voy el domingo a declarar por mi casa. No, es en tu casa que tienes que declarar. Ay, le voy a bajar un poco. Mira que tienes al lado, dile: es en tu casa. Es en tu casa, dile otra vez: es en tu casa donde vas a ver los grandes milagros, que la tierra será testigo cuando habita el Espíritu de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿de qué me sirve venir? Es como que yo diga: vamos a manifestar poder. Yo hablaba esto estos días en mi casa, aprovechando las fiestas y todo este tema que Dios nos dio como dirección de ir detrás de las familias. Y aproveché a hablar en una ocasión donde estaba con mis hijos también, y hablaba de la persona del Espíritu Santo. Y decía: la persona es literalmente una persona. Pero ¿por qué la palabra de Dios nos enseña
de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué, sabiendo que nosotros vamos a escuchar hablar de Él, es intencional el Padre y es intencional el Maestro en los Evangelios cuando dice: vendrá uno, vendrá la persona, esperen la persona del Espíritu Santo? ¿Por qué quiere que nosotros, al leerlo miles de años después, veamos la silueta o el formato de persona? No solamente por una característica, es que también tiene sus características, sus virtudes y su personalidad. Tú sabes que dice la palabra de Dios que es Dios quien le encomienda al Espíritu Santo que dé según Él sienta dones a quienes Él quiera dárselos. Ay, es que Dios me dio unos dones, ya empezaste mal. No fue Dios, fue el Espíritu Santo, con aprobación de Dios. Okay. ¿A qué voy con esto? Es el Espíritu Santo, dicha persona. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es una persona? Entonces, si tú tienes que declarar acciones del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo sobre tu casa, porque lo haces en la iglesia. Si donde se tiene que manifestar no es en la iglesia, es en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer en este año? Cada vez que recibas una palabra para tu casa, vas a entrar a tu casa declarando la palabra. Espíritu Santo, como hablaste hace minutos, hace horas atrás, ahora estás habilitado a hacerlo en esta casa. Entra tu persona y después entro yo. ¿Me siguen? ¿Hay alguien aquí? ¿Por qué le hablaba esto y entramos? No, pero que no es una persona. No, sí es una persona. Hasta en cierta ocasión se lo compara con una paloma, no como fisonomía, sino con las características en su quietud, en su pasividad. ¿Y a qué voy con esto? Si el Espíritu de Dios es una persona, Él puede contristarse, puede ofenderse, tiene su propia voluntad de decir permanezco aquí o no permanezco aquí. Escucha, lo primero que quiero que entiendas antes de avanzar con esto es que el Espíritu Santo quiere habitar en tu casa este año. Yo ya podría finalizar la reunión. El Espíritu Santo quiere habitar en tu casa en este año. Escucha, entre todas las casas que hay en tu colonia, en tu barrio, en tu ciudad, en tu estado, marcó, señaló tu casa y dijo: allí, Padre, allí, Jesús, allí se me place habitar este año. ¿Hay alguien aquí? Mira que tienes al lado, dile: tengo invitado de honor. Dile: en mi casa hay una habitación, es una morada para el Espíritu Santo. Entonces, si Él es una persona, yo creo que, no sé si di este ejemplo aquí, pero si es una persona, puede ofenderse. ¿Qué pasaría si yo te invito a mi casa, a ti, y te digo: ven, vamos a comer algo? Y tú te vienes con tu esposo a mi casa a comer algo. Y tú me ves que en el medio de la cena a mi hijo se le cae un plato y yo le digo: Matías, ¿por qué rompiste el plato? Escucha, estúpido, ¿por qué rompiste el plato? Me haces quedar mal delante de los hermanos de la iglesia. Y después te miro a ti y te digo: ¿quieres un postrecito? ¿Cafecito con leche o sin leche? ¿Con azúcar o sin azúcar? Y después me doy vuelta y le digo a Matías: Matías, me limpias todo eso, que no quede una sola marca de ese plato en el piso. ¿Cómo tú te sentirías? Y después yo vuelvo y te digo: mira, te voy a dar una porción doble porque me caes bien de postre de tiramisú, porque me caes bien, te voy a dar una dosis extra. Aún así, que tú veas mi vulnerabilidad, pero veas la expresión correcta hacia ti y la expresión incorrecta hacia mi hijo. ¿Cómo tú te sentirías en esa mesa? ¿Cómo te sentirías? Decepcionado. ¿Quién más? Mal. ¿Quién más? Nadie. Allá atrás no son todos arcángeles. Nadie siente nada allá atrás. Allá todo el mundo está en el cielo. Te sentirías incómodo, ¿verdad? Ok. ¿Y qué te hace creer que el Espíritu Santo, cuando tú discutes, no se siente incómodo en tu casa? ¿Qué te hace creer que el Espíritu Santo en las discusiones, cuando tú no tienes que hablar para discutir, solamente estás pensando y Él conoce el pensamiento de tu corazón, cómo tú crees que Él se siente?
¿Sabe cuántas decisiones has hablado y cuántas has no hablado y Él se ha ido por hablar o sin hablar? Es decir, creo que no es el momento de entrar a esta habitación. Creo que su corazón está lejos de buscarme a mí en este momento. Creo que en este momento su corazón, su mente no está enfocada en intimar conmigo, sino está en resolver X situación. Hay una realidad, el Espíritu Santo es una persona. Y hay algo que debemos entender, que con la gracia no se juega. Escucha, quiero que entiendas esto. Vivimos por gracia. Vivimos por pura misericordia. Dios no necesita excusa. Creo que pandemia hubiese sido, si la llegara a necesitar Dios, pandemia hubiese sido una buena excusa para muchos de nosotros. Y sin embargo, seguimos vivito y coleando, dicen afuera. Pero ¿por qué te digo esto? Porque yo no puedo vivir de una forma fuera de casa y diferente en otra. ¿Y por qué tengo que atacar esto? Pastor, pero hoy se vino como que cruel en vez de soltar todo lo que va a hacer Dios el 2026. Escucha, es que tú no puedes recibir lo que recibiste 2026 cuando todavía no cumpliste 2020. Cuando todavía te quedó muy grande 2021. Cuando todavía no terminaste de digerir lo que se te habló en 2022. Cuando todavía no entendiste cuando el Espíritu Santo entró el 2023. No trates de tratar de entender lo que tiene 2026 si ignoraste 2025. Digo, paro. ¿Seguro? ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque abrir la puerta de intimidad al Espíritu Santo te va a llevar a recapacitar aún hasta cuándo respirar. Mire, voy a seguir. Diga conmigo, ser íntimos es lo que Dios está anhelando. Diga conmigo, en la intimidad con el Padre, toda maldad se tiene que ir. Diga conmigo, en la intimidad, en el lugar secreto, con la persona del Espíritu Santo, allí no hay maldición que me pueda alcanzar. Diga conmigo, allí no hay pobreza que pueda tocar mis finanzas. ¿Lo crees? Ahora voy a profundizar un poco más en esto. ¿Qué es lo lindo de esto? ¿Dónde está lo profundo de todo esto? Y acá es donde Dios comenzó a romper ya 1 de enero mis estructuras religiosas. Cuando Dios me dijo, mi sabiduría yo no la puedo enseñar. Mi sabiduría yo la puedo solo dar. Y solo se te va a dar mientras estés, no en oración, no en adoración, solamente. Esa es la antesala, ese es como el lugar de sacrificio antes del lugar santísimo. Es necesaria la oración y es necesaria la adoración para entrar al lugar santísimo. Pero donde se nos da, no se nos enseña, es en el lugar íntimo. Salmo 51:6 tiene una llave en el hebreo, en su origen, escondida, muy fuerte, muy poderosa. ¿Cuántos están dormidos? Me dicen amén. Voy a hacer de cuenta que no escuché nada. Dice la palabra, en el secreto me has hecho conocer ¿qué? A ver si allí atrás tienen la Biblia que tenemos los de aquí adelante. En el secreto me has hecho conocer ¿qué? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Qué me has hecho conocer? ¿En qué lugar? En lo secreto. La palabra que aparece aquí en conocer sabiduría es la palabra Shada. Es la palabra conocer profundamente. Mira que tienes al lado y dile, lo íntimo es conocer profundidades. Si hay algo que sé es que tu oración va a profundizar este año. Ay, Señor Jesús, vale, nadie. Si hay algo que va a pasar este año es que tu oración no va a ser la misma, va a ser muy profunda. Vas a hablar palabras, deseos que ni tú sabías que estaban guardados en tu corazón. Mira que tienes del otro lado, dile, este año, como carbón encendido en tu boca, saldrán palabras sobrenaturales. Sigo, en la palabra Shada te dije, que esto se traduce, no es aprender por explicación.
es conocer por experiencias. Dios no dicta entonces sabiduría. Lo que Dios hace es revelar la sabiduría solo en el secreto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si tú creías que con la oración que has hecho, que casi es una persignación cada mañana, un poquito más y la única diferencia es que no te persigna, pero es la misma, ya sabes cómo empieza y sabes cómo termina. Esa oración, esa misma oración, es la que a veces nos hace creer como que nos acerca al Padre. Y en el momento difícil es la primera oración que sale. Escucha, la oración que sale de ti está de acuerdo a la palabra que hayas comido. Dice la palabra de Dios que no solo es una palabra, es un pan de vida. En una ocasión al maestro, cuando fue probado en el desierto, él le dijo al mismo Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda qué. O sea que es posible. En estos días hablaba con un profeta y me decía: Facundo, escucha esto. A nosotros nos da a veces hasta temor porque hablamos del mar, del saber nadar. A veces hablan cosas locas los profetas, pero yo me metí en ese río ahí. Y mientras estaban hablando del nadar, del no saber nadar y una cosa y la otra, dice: no, a ver si me ahogo. Bueno, pero que lado. Y terminamos hablando del miedo. Pero empezamos en que algunos no saben nadar y le temen a disfrutar el mar por no saber nadar. Dice: pero si nosotros, dice el profeta, si nosotros entendiéramos que hemos estado 9 meses bajo agua y no nos morimos, ¿por qué entonces tengo miedo a algo que todavía no entré, pero de ahí salí? Y yo dije: este está pasado con lo que está diciendo. Y traté de masticar rápido. Digo, no sé si me estaban hablando en serio, si venía una palabra profética detrás, qué iba a pasar. Pero claro, 9 meses en el vientre, a no ser que haya bajado una cosa extraterrestre del cielo, pero 9 meses en el vientre de tu madre, bajo agua, sobreviviste. Entonces, ¿por qué le temo a disfrutar del mar, de la creación de Dios para mi vida? Porque lo aprendí. Porque el miedo lo aprendí. Por eso el diablo es estratégico en distorsionar todo. En distorsionar todo lo que te tiene que ser de deleite, de placer, en querer ser maldición. A tal punto que le teme al mar. Diga conmigo: ya no. Así que cuando vaya para la Florida, acuérdese de su pastor también y vamos a nadar. Yo le enseño a nadar allá en el agua, ¿ok? Nos vamos nadando hasta Puerto Rico, de aquí no paramos. Dice: conocer sabiduría. Te dije que es la palabra yada, que se traduce o se expresa en que no se aprende por aplicación, es conocer por experiencia. O sea que la intimidad yo no la puedo enseñar. Cuando el Espíritu de Dios me dijo: háblale al liderazgo de intimidad, le dije: ¿cómo le enseño lo que me dices que no se puede enseñar? ¿Cómo hago? Señor, no encuentro matemática que me dé el resultado. Me dices que enseñe de algo que tú me estás diciendo en lo íntimo que no se puede. Y le digo: Padre, ¿cómo hago? Y me dice: solo introdúcelos. La parte de explicar la intimidad no es tuya, es de ellos. Lo voy a decir de esta forma: hoy usted me tiene que predicar a mí. Digo, paro. Bueno, prepara el micrófono porque le toca a usted. ¿Por qué le digo esto? Porque la intimidad que estamos buscando no puede enseñarse. Es una vivencia. Y es una vivencia del conjunto de búsqueda, de hambre, de pruebas buenas y de pruebas malas. Pero todas esas te abren una dimensión. ¿Cuál es? El lugar santísimo. Diga conmigo: de ese lugar no me voy a apartar nunca más. Entonces quiero darte una diferencia entre enseñar a entregar. Enseñar no deja de ser un modelo humano porque tiene que venir de alguien vivido, o sea, de una experiencia humana.
puede ser una transferencia de información, requiere, mejor dicho, de un intelecto, y puede también mismo, así como enseñarse, también puede olvidarse. Y yo te pregunto, ¿qué fue lo que Dios te habló a través del pastor el primer servicio de enero del 2025? A ver quién me lo cuenta. No, intimidable este año, no. El 2025. Nadie lo recuerda. ¿Por qué? Porque te hablé de una experiencia. Y de lo que viene de una experiencia que tú no viviste es fácil de olvidar. Pero cuando el Espíritu Santo la hace contigo, en 40 años le preguntas a la misma persona, ¿qué fue lo que viviste? La primera reunión del 2025 te da hora, detalle y exclusividad de lo que vivió. ¿Por qué? Porque lo vivió. La iglesia está dependiente de la intimidad de hombres de Dios. Vive de la revelación de hombres de Dios que entran al lugar santísimo y vienen con la revelación. Pero ¿y el pueblo dónde queda? Si el mismo Dios que visita en el íntimo, a lo íntimo, al ungido, es el mismo Dios que está buscando al íntimo pueblo también. Mira que tienes al lado, dile, heme aquí, aquí estoy. Entonces te estoy diciendo que enseñar es transferencia de información, requiere intelecto, pero también se puede olvidar. Ahora, ¿qué es una entrega? Es algo más que impartir, porque viene de un modelo divino. Es transferencia de esencia. Ocurre solamente en la intimidad. Y es una transformación a todo lo que la naturaleza oye. No, esto es mucho. Porque mientras la naturaleza de tu entorno oiga lo que se te habló en lo íntimo, todo, no solamente uno, todo el entorno cambia. Lo voy a decir Mi habitación es testigo de mi intimidad, pero mi habitación también es testigo de mi relación con Dios. Escucho las vacas sagradas, pero como buen argentino las vamos a hacer asado. Mi cama oyó el Dios dijo. El armario, el closet, oyó el Dios. Mi ropa oyó el Dios dijo. Porque cada vez que Dios habla en un lugar íntimo, todo lo que es natural oye la voz de su creador. Escucha, por eso el íntimo es el menos habitual en lugares de multitud. Porque el íntimo tiene una característica: estar en el secreto. No entra la pastora. El íntimo, ¿el qué? Quiero saber si se escucha bien. El íntimo no busca grupos de oración para conexión con Dios. El íntimo no necesita de una segunda o tercera persona para que su gloria descienda. El íntimo es el ambiente y es la palabra. ¿Están aquí conmigo? Escucha, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque tiene que haber un cambio que genere en tu ciudad, en tu casa, que Dios diga, hey, para, donde este hombre va, donde esta mujer va, cosas comienzan a acontecer, cosas comienzan a manifestarse. Me busca, está en el banco, me está buscando, está en el gimnasio, me está buscando, está atendiendo a alguien, está buscando, está durmiendo, me está buscando. Escucha, sabes que mientras tú duermes, tu espíritu sigue. Y cuando tú no tienes palabras, tu espíritu es el que intercede según lo que tú hayas dado de comer a él. Ahora, si tu espíritu no tiene materia para interceder por ti, es porque tú nunca le diste el pan de vida. Por eso la oración, las palabras en ti se renuevan constantemente mientras tú más comas.
Por eso yo más creo esto: cuanta más palabra tú comas, menos milagros buscas, menos milagros tú pides. Porque mientras más tú comas, más llaves se te son entregadas. Mira que tiene al lado, dile: este es un buen año para cargar un buen manojo de llaves. Dile: el diablo lo va a pensar 20,000 veces antes de pisar mi ciudad. ¿Lo crees? Che, ni siquiera avancé. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Rápido, rápido, que después me tiran las orejas. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra: porque es Jehová quien da la sabiduría. Ay, ay, ay. ¿Por qué Jehová que da qué? ¿Qué es lo que hace Jehová? ¿Qué es lo que da Jehová? ¿Quién da la sabiduría? Entonces, escucha, no es algo que en la tierra se te pueda impartir. Ay, yo quiero la sabiduría que tú tienes, varón, ora por mí. Yo te puedo escupir, orar, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Y nada va a pasar. Porque Él es el que da. Pero nos está revelando Salmos el secreto, el camino. Y en los secretos me has hecho comprender. O sea que en el secreto no solo se me da, también debo aprender a entenderla. Me bajan cosas. Sigo. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo Dios usa estas tres facetas o esta palabra yada, traducida en conocer sabiduría, en 3 puntos? Te lo voy a dar rápido, sencillo. Apunta, que te va a ser de bendición todo el año. 1, enseña mandamientos. Eso lo hace a través de la Torá. 2, revela misterios. Eso lo hace a través de la palabra sod, que todo está relacionado. Ahora voy para allá. Y 3, imparte sabiduría, que es la palabra hokma. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Como te decía recién, sabiduría verdadera. Está la sabiduría del hombre, está la sabiduría ya aplicada en un hombre, y está la sabiduría de Dios, que todavía a muchos no se nos fue dada. Voy para allá. Te dije que la sabiduría no se puede recibir por oídas o por impartición. Se recibe solo por medio de ¿qué? Intimidad. Mira lo interesante de esto, que aquí el cielo es donde rompe todo paradigma y rompe especialmente toda religión. ¿En qué aspecto? En el caso de Moisés y Aarón. Moisés, enterándose joven, déjeme interpretar esto a mi manera, porque la Biblia no lo especifica, nace una pasión de entender que él no viene directamente de la sangre del faraón, a quien le sirve, a quien le ha construido ciudades, a quien le ha levantado imperios, a quien lo ha honrado y adorado a los dioses de ese faraón. Y sin embargo, ese despertar, al enterarse que él no viene de un linaje directo, comienza a despertar curiosidad. No sé si alguien acá es curioso. No, chusma, curioso, es otra cosa. Esa es otra profundidad. Pero Moisés comienza a seguir este dato. ¿Dónde yo nací? ¿De dónde yo vengo? ¿Dónde realmente están mis padres? ¿Cómo fue que aparecí en este palacio? ¿Cómo fue que me aceptaron? Comienza una curiosidad interna a despertarse para ver de dónde están sus raíces, sus principios. Llega a encontrarse con una casa que cuando encuentra a su madre, encuentra a sus hermanos, se encuentran con que el Dios no es el mismo que de Egipto. No tienen las mismas costumbres, ni viven en el mismo palacio, ni en un palacio. No viven libres tomando sol y caipirinha cada día. Ellos viven el azote del faraón cada mañana. Entonces comienza a darse cuenta que de donde él viene podría humanamente decir: no es conveniente que yo vuelva a ese Dios.
Pero cuando alguien está marcado, asignado para cosas grandes, por más que quieras ir en contra de lo que el cielo te ha marcado, mire, te vas a ir a Japón con escala a Argentina y con otra escala, y vas a terminar en la voluntad del Padre. El tiempo de dilatación de prueba a veces no es de Dios, a veces somos nosotros. Voy a seguir. Moisés se encuentra con que no es el Dios, con que no es el mismo Dios, ni son las mismas costumbres. Simplificando, llega un momento donde es llamado, es escogido, lo entiende, lo asume, renuncia a todo. Renuncia a todo para lo desconocido. Te come 40 años en el desierto buscando a ese Dios. Tuvo 80, 40 de ida y 40 de vuelta. ¿Sabes lo que es 80 años de vida en un desierto y tú te quejas por una semana de problemas? 80 años de desierto. Mira que tiene al lado y dile, suelta la cara de arena. Dile, saca la cara de arena, que Moisés te ganó, dile. Mira que tiene a otro lado, dile, no estamos hablando del maestro, estamos hablando de Moisés. Escucha, resumiéndote, Moisés encuentra al Dios de esa zarza, encuentra al Dios de sus padres, encuentra al Dios de su casa, encuentra al Dios de sus abuelos. Le sirve, te entrega, intima con Dios. Pero hay un Aarón en la casa que también conoce mucho antes al Dios con el que Moisés está intimando. Podríamos decir que Aarón ya venía intimando entonces con Dios. Pero si fuese así la situación, ¿por qué cuando en el libro de Éxodo Moisés sube a un encuentro y le dice a Aarón y a José, ustedes me esperan aquí a mitad de camino, yo tengo que subir al monte a orar? Cuando sube al monte a orar, Aarón, intimando supuestamente ya de mucho tiempo antes con el Dios de Moisés, ve que se están levantando becerros y hasta le preguntan, Moisés va a morir, Moisés murió, levantemos un Dios. Y Aarón, bueno, levantemos un Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces los años que tengas dentro de la iglesia no quieren decir habría que hacer un congreso que diga Moisés o Aarón. Pero hay una realidad, es supuestamente, déjame interpretarlo así, Aarón el que le dice, déjame hablarte del Dios de tu madre. Y le comienza a dar, le enseña los principios de la Torah, le comienza a enseñar lo oculto, le comienza a enseñar, comienza a darle los secretos, comienza a hablar lo privado, las promesas, los tiempos, las oraciones. Y de repente ahora es este mismo que le había supuestamente enseñado, donde ahora está diciendo, bueno, adorémosle a un becerro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? En el impacto que tiene la intimidad. Moisés solamente necesitó una palabra de la zarza para que ver que lo que él estaba buscando era cierto. Y cuando lo encontró, nunca más lo volvió a soltar. A tal punto que Moisés muerto, el diablo quiere pelear por su cuerpo. Aún sin vida. Porque dice la palabra que Moisés murió. No se sabe dónde, pero Moisés murió. Dice la palabra. Pero el enemigo pelea aún su cuerpo. Porque toda la naturaleza que toca lo íntimo es impregnado. Todo lo que toca la intimidad es impregnado. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vas a caminar en este 2020? ¿Por conocimiento o por intimidad? Y para intimidad hay un precio. Para intimidad hay un precio. ¿Estarías como Moisés dispuesto a caminar 80 años en el desierto? No me digas amén, porque el cielo te está escuchando. No te ates, por favor, no te ates. Piénsalo, varón, piénsalo. Piénsalo.
déjame bajarle, como dicen los dominicanos, déjale bajarle un chin a eso. ¿Estarías dispuesto a sacrificar algo por intimidad? ¿Estarías dispuesto a renunciar a algo por intimidad? Y si lo único que el Padre necesita no es 80 años de desierto, y si lo único que el Padre necesita es tu voluntad, si lo único que el Padre necesita es tu forma de pensar, si lo único que el Padre necesita es tu tiempo, y si lo único que el Padre necesita que no sea tuya la gloria, sea de Él, entonces ahí es cuando comenzamos a entender, y comienzo a entender lo que la iglesia sabe, porque lo he hablado, que a mitad de año pasado para aquí he comenzado a vivir, a orar en silencio. Te lo dije hoy a los líderes y me voy a atrever a decírtelo a ti. El año 2025 fue el año que menos oré. Fue el año que menos me aparté. Dije, voy a orar. Pero 2025 fue el año donde más lo escuché. Porque entendí que estaba haciendo una religión en mi mente. Que si yo no lo buscaba en el lugar donde Él me hablaba, yo no lo iba a escuchar fuera de ese lugar. Y el Espíritu de Dios me dijo, no, esto no se trata de una visita de doctor. Esto se trata que todo el tiempo tú y yo, a la persona del Espíritu Santo, tengan un diálogo íntimo. ¿Están aquí? Mira que tienes al lado, dile 2026. No, pero con cara de profeta. Si no, deja que alguien te lo diga, no te preocupes. Si no, no te preocupes, no mientas, no empieces mintiendo. 2026, dile a alguien con cara de profeta, con la voz de profeta, con el dedo profético, con lo que usted quiera profético. Y dile a alguien cerca tuyo, 2026. No vas a caminar solo, te dice el Señor. Dile 2026, el que mueve el viento, el que forma leyes, el que mueve gente de gobierno, el que establece, el que pone y quita, está caminando con tu casa. Dile a alguien, ese camina contigo y conmigo. Y a su nombre. Ya nos vamos. Te voy a dar una llave que el Espíritu de Dios me la marqué en rojo para mí, pero te la voy a dar, porque hoy me caes bien. Mañana por ahí me arrepiento, pero hoy me caes bien. Dios me decía, Facundo, esto es para ti. Dios enseña principios, pero solo entrega sabiduría a los que permanecen en secreto. Los principios sí los enseña. Ahora voy para allá. Los principios sí los enseña, pero la sabiduría no se enseña. Se gana en lo íntimo. Sigo, paro. Mira que tiene al lado, dile, yo estoy creyendo que este es el año donde en lo íntimo se te van a soltar dones sobrenaturales. Mira que está, no, pero con fe. Ayúdame, varón, ayúdame. Mira que está al lado tuyo y dile, este es el año donde en lo íntimo se te van a dimensionar niveles de unción, niveles de poder, niveles de gloria, niveles de búsqueda, niveles de finanza, niveles de salud. Dile, este es el año. ¿Cuántos lo creen? 3, te voy a dar las 3 diferencias y nos vamos. Porque te hablé de Torah, te hablé de ¿qué más? Nadie escuchó, padre. Y después quieres que les pregunte en diciembre qué hablen. Torah, Sod y Jokma. Torah es la que enseña los mandamientos. La Torah está en la introducción y en la dirección. Se aprende, se recibe forma, la forma en la conducta, se aprende conducta, se forma la conducta y apela también a la obediencia, o sea, que a lo que oigo debo sujetarme y obedecer. Lo traduzco, mandamientos. Sod revela misterios. Es la palabra que está guardada dentro de la palabra misterio. Sod tiene que ver con lo secreto y con lo el consejo que se recibe en lo íntimo. Entonces, Sod se revela, forma la percepción
y apela a la cercanía, o sea, está a favor de que tú estés cerca a ello. Y Jokma es la palabra sabiduría divina, que esta se recibe, forma la naturaleza del que la oye y apela a la intimidad también. O sea, está a favor de que tú intimes con ello. Entonces te lo voy a dar en 3 palabras cortas, cada una de ellas. La Torá ordena, el Sod acerca y el Jokma transforma. En pocas palabras, la sabiduría es la transformación que estamos buscando. Escucha, te lo voy a decir a ti, para que no te sientas muy lejano de esto, porque uno dice, pastor, voy a tener 40 años para llegar a la intimidad con el Padre. No, escucha. Cuando tú te convertiste, ¿qué pasó en ti? ¿Hubo un qué? ¿Hubo un qué? ¿O no cambiaste? ¿Hubo un qué? Un cambio. ¿Qué fue lo que te cambió? Que se te fue revelado algo diferente. Se te fue revelado alguien que te cambió, que te dio la paz que el mundo, que te da las oportunidades que el mundo jamás, que te da las promesas que cree en ti como el mundo jamás. ¿Qué fue eso? Jokma, sabiduría. Aceptaste algo desconocido, pero te transformó. Lo deseaste, lo buscaste, lo anhelaste, lo aceptaste y ganaste la vida eterna. Con ello fue su sabiduría. Pero tú no puedes vivir solo en eso. Yo no puedo quedarme solo en la sabiduría de aquel momento que lo conocí. La puerta de intimidad sigue abierta de aquel momento que lo acepté hasta la fecha de hoy. Hay hijos que tienen que volver al diálogo íntimo con el Padre. Hay hijos que tienen que volver al lugar secreto. Hay hijos que tienen que volver a decir: no voy a negociar con el mundo, no voy a volver al pecado. Dios ya me quitó de ahí. Tomo de la gracia, de la misericordia por la cual yo he recibido esa sabiduría que me transformó. Y el mismo que da la sabiduría me va a dar la salida. Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que renueva, Él es el alfa, Él es la omega. Él es, Él es, Él es. Si la puerta de su habitación sigue abierta, porque yo camino lejos de ella. ¿Por qué caminé años lejos de su intimidad? Yo lo sé. Y vuelvo a decirte lo mismo que te dije hace minutos atrás, porque en la intimidad realmente se revela qué es lo que hay en tu alma. Y escucha, el Padre no es un ser humano como usted, como yo, que vamos a estar como una regla midiendo a ver qué es lo que había en tu alma. El Padre te dice: antes que tú entres, yo ya lo sabía. Antes que tú corras a mi intimidad, ya sabía lo que ibas a hablar. Antes que tú vengas a buscarme al lugar santísimo, sé que te ha costado años, sé que te ha costado días, sé que te ha costado tiempo, sé que te ha costado creencias, sé que te ha costado pensamientos, sé que te ha costado la familia, sé que te ha costado finanzas, sé que te ha costado mucho, yo lo sé. Pero antes que entraras a esta habitación, yo conocí tu corazón, conocí tus palabras. No tienes que hablar, solo haz silencio y déjame a mí darte, no algo que te puedo enseñar, déjame darte sabiduría. Y esa sabiduría es la que mañana vas a usar para decirle no al pecado. Es la que te va a llevar a hospitales y le vas a decir a ti que estás enfermo: levántate, corre y anda, que estás sano en el nombre de Jesús. Es aquel mismo que te va a decir: firma este contrato porque bendición viene. Es aquel que te va a decir: llama a este número de teléfono y dile que cosas grandes, planes grandes tengo con esa casa. Es el mismo Dios, es la misma sabiduría, es el mismo verbo hecho carne, fluyendo a través de ti, diciéndote: es la hora, es el momento que dejes de caminar por conocimiento y camines en mi revelación.
revelación. ¿Ves cómo todo cambia? ¿Ves cómo todo cambia? Si lo íntimo no es para todos, si lo íntimo es exclusivo, la intimidad de tu casa, la intimidad de un matrimonio no es para todos, es solo para 2 personas, solo para ciertos hogares. ¿Por qué escaparme de ella? ¿Por qué escaparme de lo más íntimo? ¿Por qué huir? ¿Acaso será que mi alma algo está escondiendo? ¿Acaso será que la vergüenza, el ego es más grande que el hambre que tengo por intimar con Él? ¿Acaso será que no quiero que cambien mis pensamientos? Yo entendí de mitad de año del 2025 para aquí que una característica que tengo cuando salgo realmente de intimar con el Espíritu Santo es que entré diciendo algo y salí diciendo lo contrario. Ahí me di cuenta que intimé con Dios. Porque lo que trató, ay Señor, porque lo que no la vi, porque lo que trató mi esposa de hacer todos estos años, al final cuando salgo dije, viste, tenía yo razón. Te lo dije, te lo dije. Porque eso se trata, que cuanto más tú intimas, más te rompe a ti. Porque vas a vivir algo en la intimidad que no es oído, es dado. Y esa experiencia la vives tú. Dios no es como el que te cuenta, como tus abuelos o mis abuelos, que te sentaban en tus faldas y te decían, bueno, vamos a abrir tal libro. ¿Qué libro quieres que te lea hoy? Hoy los abuelos modernos prenden el iPad y hasta le dan play y los 2 escuchan el cuento. En ese entonces no, te tenían que abrir, y si el cuento estaba entero, porque había ocasiones que el cuento no estaba entero, mi abuelo lo inventaba. Después, años después, me enteré que esa parte nunca existió, que era una mentira de mi abuelo del momento. Pero bueno, y en esos cuentos de hadas, Dios no es así. Dios no es, ven, siéntate que te voy a contar tu película. No, Dios te dice, ven que te voy a dar sabiduría para que la vivas. Y con esa sabiduría se te está dando un hokmah. Se te está dando una habilitación que pocos dentro de una iglesia tienen. Ay, Señor. Si hay algo que sé que Casa Legado va a levantar, son líderes en sabiduría. Mira que tienes al lado, dile, de esta casa se levantarán líderes. De esta casa se levantarán pastores. De esta casa se levantarán profetas. De esta casa se levantarán apóstoles con sabiduría. ¿Cuántos lo creen? Ponte de pie ahí donde estás. Esta primera reunión, habiéndote dado lo que Dios puso en mi corazón, y vuelvo a leértelo, simplificándote estas 3 palabras dentro de aquella frase que te leí en Salmo 51:6. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Del comprender sabiduría viene 3 acciones: Torah, Sod y Hokmah. La Torah ordena, el Sod acerca y el Hokmah transforma. La transformación que tu casa necesita viene solo por medio de su sabiduría. Por eso no la busques aquí. El milagro o la transformación de aquel inconverso en tu casa no viene por tu conocimiento. Viene por algo de sabiduría, viene por un hokmah que solo se adquiere en intimidad. El Padre no te va a decir qué hacer, el Padre te lo va a dar. Vas a repetir las mismas palabras que le repetiste siempre, pero con una pequeña diferencia, que ahora tus palabras cargan un hokmah. Y es una sabiduría que al hambriento le dice, son las mismas palabras de siempre,
pero hoy no sé por qué me llegaste al alma. No lo hiciste no fue que te vestiste de ángel y compraste una sala para parecer algo diferente. No. Es que simplemente repitiendo lo mismo que estaba en tu corazón, pero con sabiduría que no es tuya. Eso es lo que transforma. ¿Están aquí? El Espíritu de Dios quiere hacer algo contigo. Y es empezar el año. ¿Empezar qué? ¿Empezar qué? Dándote una porción de sabiduría para que tú y yo caminemos en estas primeras etapas, en los primeros días, siendo guiados no por nuestra emoción, sino por lo que el Espíritu ya ha determinado. Hay cosas que no se nos van a revelar en la intimidad, pero se nos van a dar. Voy a volver a decirlo. En la intimidad no esperes ver algo, solo recibe. Cuando ya pasó el momento de la oración y te acordaste hasta de la petición de tu vecino, llega un momento donde tus palabras no pueden más. O repites la historia que acabas de orar, o dices: Señor, lo dije todo. ¿Y qué es lo que te queda acudir? Si las lenguas no están en ti, si el fluir en lengua ya lo desbordaste y sientes que hay algo más y no hay más, ¿qué es lo que te queda hacer? Silencio. Y el silencio dice que habla muchas veces mejor que nuestras palabras. Dios no necesita que le recuerdes lo que está viviendo. Él lo escribió. Dios necesita simplemente ver que tu corazón sigue dispuesto a recibir algo, a recibir una corrección, a recibir una oportunidad, a recibir una transformación, a recibir un milagro. Y para eso se necesita silencio. Probablemente empezaste el 31 como Dios lo había asignado, entre familias, celebrando, gritando, diciendo: Señor, gracias por mi familia, por mis hijos. ¿Y en qué momento te diste la oportunidad de hacer silencio y decir: Señor, derrama sobre mí lo que necesitas para este 2026? No lo que necesito, sino lo que tú quieres que yo haga este 2026. Dejó de ser de ti, dejó de ser de tu forma. A esa dimensión de oración es más que intercesión, es intimidad. El Espíritu Santo quiere darnos la oportunidad de que en esta primera reunión simplemente Él, conociendo tu historia, simplemente haga silencio y con una mente y con un corazón consciente por lo que estás haciendo, simplemente le digas: Señor, heme aquí.